Buen día a todos los alumnos. Buenos días, licenciado. Buen día. Vamos a avanzar un tema para el examen final. El tema trata de series cronológicas. Es para el examen final por si acaso. ¿Qué son las series cronológicas? Las series cronológicas tienen que ver para cualquier variable que estén interesados en medir. Cualquier variable que ustedes tengan interés en medir. Las ventas, otras veces de repente quieren ver el ingreso, otras veces quieren ver el PIB, otras veces quieren ver la comercialización. En este tema, Y es la variable de interés que ustedes quieren medir y X siempre es el tiempo. Entonces, con series cronológicas queremos ver cómo los valores de Y a través del tiempo van cambiando. ¿Está bien? Cómo los valores de X se van transformando a través del tiempo. Entonces, para las series cronológicas tenemos dos modelos, un modelo multiplicativo y un modelo aditivo. El multiplicativo dice Y, la variable que estamos analizando son las variaciones de los datos a través del tiempo de Y, es igual a su tendencia, dice, la tendencia. Esos datos que están analizando se comportan como una función lineal, los datos que están analizando se comportan como una función potencial, exponencial, a eso se refiere tendencia. ¿Qué tendencia, qué tipo de función se adecua a los datos que están analizando, quiere decir? S significa la variación estacional. Estacionalmente, todos los años cuando llega verano, las ventas suben, bajan para los refrescos. Si es en verano, las ventas van a aumentar en el caso de los refrescos, ¿no es cierto? De los helados, de las gaseosas. Si llega invierno, todos los años en invierno, sus peores ventas van a ocurrir, van a disminuir. A eso se refiere las variaciones estacionales. Estacionalmente, cada 2 meses, cada 3 meses, de cómo estén manejando los datos. C representa variaciones cíclicas. Variaciones cíclicas significa cada 2 o más años, cómo se va comportando la variación de Y. ¿Cuándo, en qué año ocurre su pico más alto? Quiere decir, después de 2, 3 años, ¿en qué año ocurre su pico más bajo, sus ventas más bajas? A eso se refiere. Y significa variación irregular. De los modelos, normalmente el que se utiliza es el modelo multiplicativo porque está expresado en porcentaje. En cambio, el modelo aditivo no tiene uso porque todo lo que van midiendo es en forma absoluta y a veces no tiene sentido en forma absoluta en las unidades de medida cuando están midiendo kilogramos, toneladas, etc. Entonces, el modelo multiplicativo es el que nosotros vamos a utilizar. Y significa la serie histórica, los datos de Y, de las ventas, si quieren, los datos de las ventas de hace 10 años, de hace 20 años, a eso se está refiriendo. Lo que tienen las empresas, desde que se abrió la empresa, desde su primer día de funcionamiento hasta el día de hoy, los datos que tienen para Y. T es la tendencia de la curva, de la estimación de los datos, estamos diciendo, puede ser lineal. Nosotros nos vamos a quedar con lo que más utilizamos, la lineal, potencial, ¿no? Depende qué tipo de los datos, a qué curva se adecúan, quiere decir. Eso es lo que captura la tendencia. Las variaciones estacionales, ya estamos diciendo, ¿qué ocurre en primavera todos los años? ¿Qué ocurre en invierno todos los años? ¿Qué ocurre con las ventas en verano todos los años? ¿Qué ocurre en otoño, las ventas todos los años? ¿Cómo se comporta estacionalmente? En el caso si ya fuese las ventas. Las variaciones C representan las variaciones cíclicas. Cada 2 o 3 más años, de 2 más años para adelante, ¿cuándo ocurre su mayor venta? ¿En qué año ocurre su mejor venta? Después de 2 de 3 años, ¿en qué año ocurre su peor venta? Eso es lo que captura, cíclicamente, cíclicamente. Variaciones irregulares son los fenómenos aleatorios, cuando hay mucha lluvia, cuando hay mucha sequía,
Cuando hay pandemia como estamos viviendo ahora, le afecta a las actividades, las ventas están nulas para algunos, ¿no es cierto? Cero, no está vendiendo nada. A eso se refiere las irregulares, lo que ocurre de vez en cuando, ocasionalmente, problemas políticos que tuvimos en octubre también, le afecta a las actividades económicas. Eso es lo que captura la variación irregular. Entonces, nuestro modelito es las variaciones de Y, cómo se comporta a través del tiempo. Esas variaciones dependen de la tendencia, depende de su variación estacional, depende de su variación cíclica y depende de su variación irregular. Uno por uno, vamos a ir entendiendo paso a paso qué significa. Vamos a descomponer la serie cronológica. Esta Y lo vamos a descomponer, vamos a empezar a calcular primero su tendencia. Eliminación de la tendencia. Nosotros, por lo general, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿En qué consiste ese método? Ese método es cuando utilizan el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En regresión ya han aprendido a calcular cuánto vale A, cuánto vale B. Este es un ejercicio largo, ya lo estamos dando. Acá están las sumatorias para Y, las sumatorias para X, Y por X, X al cuadrado. Si quieren convencerse, pueden reemplazar. Ya saben aplicar este sistema de ecuaciones con estos valores, con la sumatoria que tienen en la última fila. De ahí está saliendo 306, 16x. ¿Está bien? Ya estamos estimando la función lineal. La tendencia, la primera parte del modelo T, tendencia estamos aplicando, la tendencia. En este cuadro, el ejemplo tiene que ver con las ventas de una empresa. Esta empresa se inició en el tercer trimestre del 2015. En este caso son trimestres. El 1 significa enero, febrero, marzo. El número 2 significa abril, mayo, junio. El número 3 significa julio, agosto, septiembre. El 4 significa octubre, noviembre, diciembre. Son datos trimestrales. Esta empresa está funcionando desde el tercer trimestre, desde julio del 2015 hasta el 2019. Tenemos datos hasta el segundo trimestre, hasta julio. Dicen, ¿Sí? siempre van a ser datos trimestrales, nunca bimestrales ni semestrales. Puede ser bimestral, puede ser trimestral, puede ser cuatrimestres, puede ser semestres, menores a un año. Ah, ya. Ya después Gracias. vamos a explicar qué es lo que van a hacer, si es bimestral, si es semestral. Entonces, ahí tenemos los años, las estaciones, las ventas. Y ahí son ventas. Entonces, son los datos que tenemos ahí. 423 unidades, 372 unidades, etcétera, hasta 661 unidades el último periodo. Estos siempre les van a dar años, estaciones y los valores de Y siempre les van a dar en el ejercicio, en el examen, etcétera. Y en la vida real, el X siempre es tiempo. Puede ser que no le den el X en los ejercicios, en el examen o en la vida real. Ustedes, el X siempre es el tiempo. Toda la vida es el tiempo. Queremos ver cómo van variando los valores de Y a través del tiempo. Por eso que X es el tiempo y siempre va a tomar valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el último valor, hasta 16. Siempre le van a numerar a partir del 1 hasta el último valor. De ahí salen los valores de X. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tenemos los valores de Y de X. Según el formulario, sumatoria de Y, sumatoria de X, N, 16 datos. Y por X, ahí está, Y por X. Estamos multiplicando Y con X. 423 por 1, 423, 372 por 2, 744. Ya saben, ya se dan cuenta. Disculpe, Listen. ¿Sí? En este caso, la variable de X, ¿qué significa? Tiempo. Siempre, Tiempo. en este tema, siempre es tiempo. ¿Sería un día, dos, o cómo lo cuantificamos? En este caso, el primer trimestre es 1, el segundo trimestre es 2, el tercer trimestre es 1, el cuarto trimestre, en realidad no interesa los trimestres. Simplemente usted le va a acompañar
Para el primer dato de Y le pone 1 y le va acumulando. Lo que interesa son que las ventas son trimestrales. El 1 es tiempo. Ese tiempo significa en este caso, el tercer trimestre está hablando de que es a partir de julio, agosto, septiembre. El 1, este 1 de acá no es que representa. Acá el 3 representa julio, agosto, septiembre. El 4 representa octubre, noviembre, diciembre. Acá el 1 representa enero, febrero, marzo. No tiene nada que ver con X, nada que ver. Simplemente el X nosotros le vamos numerando para encontrar la función lineal, simplemente para eso. Entonces, X al Entonces, cuadrado. se podría decir que en el tercer trimestre del 2015 se venden 423 unidades. productos. Sí, así es. Eso es lo que significa. Ah, ya. Eso es lo que significa. Ya. Ya tenemos la ecuación, por lo tanto, porque este es un tema que ya hemos avanzado en regresión, ¿no es cierto? Todos saben de dónde sale 306, 16. ¿Están de acuerdo? Si quieren convencerse, ya después, acá tienen las sumatorias. Le van reemplazando en el sistema de ecuaciones a manera de práctica y encuentran cuánto vale A, cuánto vale B. Una vez que tenemos Y, tenemos que encontrar su tendencia. A esto de acá Y con sombrerito le estamos llamando tendencia en el tema de ahora, para que no haya dudas. Tendencia. A Y estimado a la función lineal es la tendencia en este tema, ¿Cómo estamos encontrando la tendencia? Ya saben, en X le van reemplazando. Cuando X es 1, 1 por 16 más 306, 22. Cuando X es 2, 2 por 16, 32 más 306, 338. En el X van reemplazando para 3, para 4, para 5, y de ahí va saliendo la tendencia que también ya lo han estimado en regresión-correlación. ¿No es cierto? ¿Saben de dónde está saliendo? Solo que en esta unidad, en este tema, le estamos llamando tendencia. Tendencia. Ya tenemos la tendencia del modelo de series cronológicas, ya está la tendencia. Estamos entrando ahora a la variación estacional, S mayúscula. S mayúscula. Dos variaciones estacionales. Nos estamos refiriendo a S mayúscula. A S. Eso es lo que estamos calculando. En el primero calcularon su tendencia. La primera parte significa tendencia. ¿No es cierto? Así en orden, para que se den cuenta. ¿Qué son las variaciones estacionales? Son variaciones periódicas que se repiten cada año, vuelven a ocurrir más o menos de la misma manera, quiere decir, se comporta cada que llegue el mismo periodo al año siguiente, cuando llega esa misma fecha, ese mismo mes, ese mismo trimestre, ese mismo semestre, se comporta de la misma manera, quiere decir. A eso se refiere variación estacional. Son variaciones que vuelven con cierta regularidad dentro de un año o menos. Puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral, puede ser cuatrimestre, puede ser semestre. A eso se está refiriendo. Nosotros principalmente utilizamos trimestrales. Bueno, entonces, para las variaciones estacionales tenemos dos métodos para calcular. El primer método se llama de medias móviles, que a ustedes les dicen en el práctico, en el examen, calcule las variaciones estacionales utilizando el método de medias móviles. Tienen que acordarse de este formulario. 3 formulitas tienen que aplicar, siguiendo el orden. Primero tienen que calcular media aritmética de 4 en 4. ¿De quién van a calcular esa media de 4? De los valores de Y. Tienen que sumar Y1 más Y2 más Y3 más Y4, dividir sobre 4, está diciendo el formulario. Una vez que calculan las medias de 4, tienen que calcular medias aritméticas de 2 en 2. ¿De quiénes? De las medias aritméticas de 4. Sumatoria de la media de 4, dice en el numerador. Está diciendo tienen que sumar la media aritmética de 4, el primero, más el segundo, dividido, esto de acá está mal, es entre 2. Como yo lo voy pegando y me olvido
borrarlo. Arriba también es 2, 2. El otro tamaño entró. Ahí. Es de... Ah, no, está bien el otro. Son de los de 4, de la media de 4. Está bien. Ya. Tienen que calcular la media aritmética agarrando dos valores de la media de 4, está diciendo, y dividir sobre 2. Luego, en el tercer paso, ya podemos calcular la variación estacional, que es ese. ¿De dónde va a salir? De los valores de Y dividido entre la media de 4 multiplicado por 100, falta ahí, por 100, multiplicado por 100. Listo, eso es lo que vamos a aplicar. En eso consiste el método de medias móviles. Está diciendo que los valores de Y, lo que tenemos ahí, 423 más 372 más 336 más 468, tenemos que sumar. 4 valores. Acá abajo estamos poniendo. Este es el formulario. Esta formulita estamos siguiendo. Media aritmética de 4 para el primer valor, para la primera vez que estamos calculando en el formulario, está diciendo. 423 más 372 más 336 más 468 dividido entre 4 da 399. Siempre lo van a redondear. En esta unidad no interesa los decimales. Decir 98% o decir 97% significa lo mismo. Ese 1% no nos interesa. ¿Está bien? Para no complicarnos, todo redondeado. Esto es como si fuese 400 si quieren. Redondeado. Acá yo ya lo redondeé cuando le puse 400. Ahí está. Todo redondeado. No hay nada de decimales. El siguiente. ¿Cómo van a calcular el siguiente valor de la media de 4? Siempre tienen que dejar 1. El primero ya no entra. Siempre es a partir del siguiente. Ya no entra el 423. A partir de 372, ahora vamos sumando otros 4 valores. 372, 336, 468, 387. Dividido entre 4, 390, redondeando 391. ¿Está bien? Para el tercero, la media de 4, para la tercera vez que estamos calculando. Este 372 ya no entra. Lo desechamos. Empezamos a sumar a partir de 336. Más 468, más 387, más 309, el siguiente valor que le sigue. Sobre 4, 375. Esta formulita es lo que estamos aplicando hasta llegar hasta el 12 lugar. Hay 12 datos que se calcula de esa manera. ¿No es cierto? 556. Eso es lo que estamos aplicando. Entonces, es decir, van sumando 4 valores de Y, dividen sobre 4. Esto es importante saber. Siempre que tengan este tipo de, cuando sea la media de 4, siempre lo van a ubicar en el tercer lugar el valor. Siempre en el tercer lugar. En el examen, ahí es donde los alumnos se olvidan y 400 le ponen a partir de acá en el medio, en el cuarto trimestre le ponen. Está mal. Porque como estamos calculando media de 4 y media de 2, el método consiste que cuando calculemos la media de 2 se va a nivelar, Ya no va a bajar la media de 2 a ningún lado. Lo que en apariencia parece que acá no estamos bajando de más, estamos yendo al tercer lugar, ¿no es cierto? Porque si hubiesen 5 datos, lo tendríamos que poner en el tercer lugar, dividiendo entre 5, no habría problema. Pero en este método de 4, siempre le van a ubicar en el tercer lugar. Y lo que vayan calculando, le van poniendo debajo. Cuando ya no pueden sumar 4 valores, ahí se termina. Por eso es que acá ya no hay datos, ¿no? Porque ya no hay 4 valores de Y para sumar. Una vez que calcularon la media de 4, ahora calculamos la media de 2 de estas medias de 4. Estas son las medias de 4. Sumamos estos dos valores, 400 más 391 entre 2, da 395. Como el 400 se bajó antes, ahora lo estamos poniendo en su misma dirección, el 395,
a compensar lo que se bajó el 400 una casilla más abajo. En eso consiste este método, por si acaso. Bueno, una vez que hemos dividido entre 2, dejamos el 400 y tenemos que dividir 391 más 375 dividido entre 2, debajo van continuando, ¿no? Y así. Acá tienen el ejemplo para que se den cuenta. Media aritmética de 2 sale de las medias, este de acá está mal, sale de las medias de 4. Es más pequeñito, tiene que salir. Ya. De las medias de 4 está saliendo. Otra vez, este está mal. El formulario tiene que estar perfectamente claro. Acá. Si el formulario no está bien, entonces también ustedes tienen dudas para aplicar. Ahí está. Está saliendo de las medias aritméticas de 4, de los anteriores que calcularon, ¿no? Entonces, fíjense. Ahí, la media aritmética para el primero, 400 más 391 entre 2, 395. Como este no es mayor o igual a 6, se mantiene en 395. 395. 395. Así va a funcionar. Así ustedes también van a hacer de la misma manera. Cuando sea mayor o igual a 6, lo redondean. Si es menor o igual a 5, se mantiene. Ahora fíjense, a la segunda parte de la media aritmética de 2, al segundo dato, el 400 ya no entra. Estamos contabilizando a partir de 391 más el siguiente, que es 391, 391 más 375. De ahí está saliendo, ¿no es cierto? 375. Dividido entre 2, 383. Le van poniendo debajo, 383. Otra vez, empezamos con el formulario. Ahora, ya no entra 391. Empezamos a contabilizar a partir de 375. 375 más el siguiente. 375 más 340. Más 340. A ver, 375 más 340 es, estoy mal yo. Sí, más 340, ¿no? Otro valor le puse ahí. A ver, revísenlo cuánto da. Más 340 es esto de acá. 715. ¿Cuánto? 715. Ya, pero dividido. ¿Entre 2? Sí. 357,5. Ya. 715 dijo, ¿no? 15. Sí. Y eso le dio 350 57. 56. Entonces, No, 57,5. Ah, 357. 5. Entonces, 357 nomás se mantiene. Sí. ¿Dónde estábamos? 357. Ya. Punto 5. 357 sería. 357. Este de acá, ¿no? 357. Ya. Y así van saliendo los valores hasta llegar al último. Cuando ya no hay dos valores para sumar, ahí termina, ¿no? 553 en este caso, hasta ahí. Ya no hay más dos valores y ahí se termina. Entonces, una vez que tienen esos valores, tenemos que copiar los datos en una tablita. En esta tablita vamos a hacer el ajuste. Ahora esta tablita lo van a ordenar de otra manera. Lo van a ordenar, fíjense, en forma horizontal. Ponen los años en forma correlativa, 2015, 2016, y a la derecha le van poniendo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Esta última es la sumatoria, después ya vamos a ver.
Solamente nos interesa hasta los 4 trimestres. Ahí copiamos los datos que tenemos. Los datos que tenemos. Ah, todavía estamos mal. Recién estamos en el segundo paso. Recién estamos en la media de 2, en el segundo paso. Recién estamos acá. Todavía no hemos entrado al tercer paso. Para entrar al tercer paso, está diciendo, tienen que dividir Y sobre la media de 2. Cada uno de estos datos tenemos que ir dividiendo la media, esta Y de acá, en la dirección que está. No hemos hecho, creo. Directamente hemos puesto tercer paso, hacemos entonces. Vamos al tercer paso. Tercero, estamos aplicando la formulita del tercer paso. No tienen el ejemplo. Esto están aplicando. Vamos a ver de dónde salen los datos. Eso estamos aplicando. Tercer paso. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues ustedes dicen, ¿en qué periodo corresponden los datos? Tienen que fijarse. Fíjense, para la media de 2 hay el primer trimestre del 2016. Le ponen primer trimestre del 2016 en el mismo orden. ¿No? Si quieren así le ponen 2016 guión primer trimestre. Entonces vamos a utilizar otra notación. El problema es ir pegando todo lo que necesitamos. En este caso vamos a usar este de acá, así, con mayúscula. Entonces el S va a entrar ahí y abajo le vamos a poner 2016-1. Ahora sí. Y este de acá está de más. Así tienen que manejarlo, ¿no? Para que sepan de dónde está saliendo el valor. Otra vez tenemos que insertar un quebrado. Ese quebrado, en el quebrado, el valor de Y que corresponde en la dirección de la media de 2, porque acá no hay datos. El tercer trimestre no hay datos, el cuarto trimestre no hay datos, se pierden los datos. Le podemos poner unas barras para explicar que no hay, se perdieron los datos, por lo tanto también las variaciones estacionales no hay ahí en ese periodo, Entonces, tenemos que buscar a partir de 395 su Y es 336, ahí está yendo 336. Abajo, su media que corresponde 395 le vamos poniendo, 395. Calculen cuánto da por 100. A ver si está bien, está mal lo que estamos haciendo. 336 dividido entre 395 por 100. 85. 85, ¿no es cierto? Ese 85 es lo que vamos anotando en la misma dirección. Ahí está 85. Para el siguiente valor, volvemos a copiar todo nuestro formulario, lo pegamos para no estar buscando uno por uno. Y le vamos pegando. Otro más abajo, le vamos pegando. Y así sucesivamente va a ir funcionando el formulario. Le pegamos y ahí van a ir cambiando solamente las fechas. Ahora estamos en el 10.016 para el segundo trimestre. Le cambiamos para el segundo trimestre. En el segundo trimestre, 2016, el segundo trimestre, sus ventas, 468. 468. Esto de acá, 468.
sobre cuánto vale su media, 383. 383 sobre 383. 383. Multiplicado por 100, ¿cuánto da? Multiplíquenlo. 122. 122. Eso es lo que anotamos en la tablita. 122. Ahí está. ¿No es cierto? De ahí va saliendo entonces los datos. Ya se dan cuenta. Ahora vamos para el tercero. Aquí le cambiamos. 2016, tercer trimestre. Para el tercer trimestre, en el tercer trimestre, ¿cuánto vale su Y? Tercer trimestre, 387. 387. Abajo, ¿cuánto vale su media en el tercer trimestre? 357. 357. 357. ¿Cuánto da calculando? 108. 108. Eso es lo que tenemos que ir a poner en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, 108. Todavía no es 106, es 108. Ya está. Y así, el último, vamos buscando su valor. Este de acá, ¿cuándo sería el último periodo que hay datos? Nos fijamos. El último periodo es el cuarto trimestre del 2018. El cuarto trimestre del 2018. Cuarto trimestre del 2018. El cuarto trimestre del 2018, ¿cuánto vale su venta? Su venta, 513. 513. Eso es lo que tenemos que reemplazar ahí. 513. Abajo, su denominador, su media de 2, 553. 553. Dividiendo, ¿cuánto da? 553. 93. 93. Ese valor le van poniendo donde corresponde. 92, en este caso 90. Ya le borramos, ponemos 93. Ya está. Estamos utilizando las tres fórmulas en orden. La media de 4, ahí lo tienen la media de 4. La media de 2, ahí lo tienen la media de 2. Y la variación estacional, ¿no? Y tienen todo el procedimiento de ejemplo para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Una vez que tienen esos resultados, entonces ahora nosotros hacemos nuestra tablita. Queremos hacer el ajuste estacional. Esto que estamos haciendo se llama ajuste estacional. Estacional. ¿En qué consiste el ajuste estacional? Ustedes, la tabla que tenían en forma vertical, ahora lo tienen que ordenar en forma horizontal. Le ponen los años en forma correlativa y primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Acá estamos poniendo los datos de las variaciones estacionales. Esto que tienen ahí son las variaciones estacionales. Del 1, el 2, el 3. Había que poner, le voy a poner después su enunciado. Se refiere el 1, el 2, el 3 son las variaciones estacionales, lo que han calculado, el tercer paso. Entonces, esta última columna tienen que ir a ajustar. Dice, el primer trimestre del 2016 es 85. El primer trimestre del 2016, 85, 122. El 2016, 85, 122. ¿No es cierto? Todo lo demás en forma correlativa lo van copiando. ¿Está bien? Acá significa que no hay datos, no existe datos.
no hay datos para que no tengan, como hemos ido centralizando los datos, se pierden, ¿no? Cuando van dividiendo de 4 en 4, de 2 en 2, de ahí es que se han ido perdiendo algunos datos. Y eso es todo lo que nos queda. A partir del primer trimestre del 2016, tenemos datos hasta el cuarto trimestre del 2018. Hasta el cuarto trimestre del 2018, ahí está. Esta columna se están trasladando en orden. El primer trimestre 85, el segundo trimestre 122, el tercer trimestre 108, el cuarto trimestre 86, al siguiente año 77, el segundo trimestre 112, el segundo trimestre 107. En forma correlativa ustedes le van copiando, ¿no? Primer trimestre 85, 122, 106, etc. Una vez que tienen esta tablita, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular su, fíjense, variación estacional promedio. Tiene su barrita arriba. Significa variación estacional promedio. Ese con su barrita, la barrita que vean siempre arriba es un promedio. Si es un promedio, está diciendo que están sumando toda la columna, los datos que tienen en el primer trimestre, dividido sobre 3. Las medias aritméticas es la sumatoria sobre el total de datos. Entonces estamos sumando 85 más 77 más 83, dividido entre 3 da 81,67. En la segunda columna, el segundo trimestre, están sumando 122 más 112 más 119, dividido entre los 3 datos que tienen, 117,67. El tercer trimestre, 106 más 107 más 108, dividido entre los 3 datos, 107. Y así el cuarto trimestre, 90,67. Una vez que han calculado promedios para cada trimestre, entonces ustedes tienen que sumar, cada columna vale 100%. Como tenemos 4 trimestres, tienen que sumar 400%. Si tuviesen semestralmente 2 datos, 200 tendría que sumar. ¿Entienden? Así funciona esto de acá. Así funciona. Pero como hay 4 columnas, 400, resulta que vamos sumando 81,67 más 117,67 más 107 más 90,67, suma 397. Falta para 400. De ahí que arriba le estamos poniendo la sumatoria de los promedios de la variación estacional, ¿no? La sumatoria, 400 siempre tienen que sumar. Como no suma 400, tienen que hacer su ajuste. El ajuste siempre va a ser los 400 que tienen que sumar sobre lo que nos dio sobre 397. Ahí tienen que poner todos los decimales, todos. Siempre se pone todos los decimales. Anotar siempre todos los decimales. Esos decimales le van multiplicando por el primer valor, por 81,67. Multiplicándolo da 82,27. Está aumentando. Fíjense, de 397 nos falta 3. Por eso le está aumentando. Si este valor, 100,75,55,66,75 por 117,67 da 119. 107 el siguiente en el tercer trimestre por 1.00755667.5, 108. Y si se sale de la página, vuelven a ingresar, menos de un minuto tarda. Y así van multiplicando cada uno. Resulta que ahora se ha ido incrementando. Si le sumamos, da los 400 exactos. Ya está ajustado. Nos vamos a quedar con estos resultados. De todo lo que hemos hecho, esto es lo que sirve, esta última fila. Lo demás simplemente son cálculos. Entonces, abrimos una nueva columna en nuestra tabla y vamos a ir anotando acá está, SDA. Estamos volviendo a copiar el mismo cuadrito que había antes. Está diciendo, todos los primer trimestres, todos los años, cuando llegue enero, febrero, marzo, ¿las ventas aumentan o disminuyen? Significa que si las ventas están por encima de 100, quiere decir que las ventas
la variación estacional, suponiendo que es verano, le mejoró sus ventas. Si las ventas están por debajo de 100, significa que disminuyó sus ventas. En este caso, 82 está por debajo de 100. De 82 a 100, ¿cuánto falta? Para llegar de 82 a 100, ¿cuánto falta? A ver, ¿alguien? Estas ventas, todos los años, cuando febrero, 17.73. no, hemos dicho que vamos a utilizar todo redondeado para que no estén con el problema de los decimales. Todo redondeado. No se preocupen de los decimales. Solamente nos vamos a emborrachar con los decimales. Todo redondeado. Todos los años, cuando llegue el primer trimestre, enero, febrero, marzo, sus ventas disminuyen en un 18%, quiere decir. Sus ventas todos los años. El año que viene, sus ventas en promedio siempre van a disminuir un 18% en enero, febrero, marzo. Eso significa el resultado. Todos los años, cuando llega el segundo trimestre, cuando llega abril, mayo, junio, sus ventas aumentan sus ventas en un 19%. Todos los años, cuando llegue el tercer trimestre, todos los años, cuando llegue el tercer trimestre, cuando llega julio, agosto, septiembre, sus ventas aumentan un 8%, quiere decir. Todos los años, cuando llega octubre, noviembre, diciembre, sus ventas caen un 9%. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa de la variación estacional. Y entonces, esos datos es lo que estamos copiando acá en la tablita. Tienen que cortar el tono de voz, por favor, si no, no van a poder atender. Nos fijamos. El tercer trimestre es 108. Entonces, como tenemos nuestros datos a partir del tercer trimestre, la variación estacional 108 le estamos poniendo. El cuarto trimestre 82, está mal, ¿no? 91, está bien 91. El primer trimestre 82, el segundo trimestre 19, el tercer trimestre 108, el cuarto trimestre 91. Fíjense en la tablita. Todos los años, los primer trimestres, fíjense el 1 del 2016, el 1 del 2017, el 1 del 2018, el 1 del 2019, todos los primer trimestres valen 81, 81, 81, 81. Todos los primer trimestres sus ventas disminuyen un 19%, quiere decir. Todos los segundo trimestres del 2016, del 2017, segundo trimestre, del 2018, del 2019, sus ventas aumentan un 16%, ¿no? 16%, 16%, 116, 116, se repite. En los mismos periodos, los valores estamos repitiendo, porque eso significa la variación estacional. Es lo que vuelve con cierta regularidad, quiere decir, trimestralmente. Ya está, en eso consiste el método de medias móviles. Tenemos otro método que se llama método del porcentaje medio. Seguimos en la variación estacional. Este es otro método. ¿Qué van a hacer con este segundo método? Van a tener 3 pasos también. Primero ordenamos los datos de Y en forma horizontal en la tablita, ¿no? Lo que ya hicimos. Hasta acá, hasta 1, 2, 3, 4. Los años en forma correlativa, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Esos son las ventas. Esto de acá son las ventas. Ahora, en el segundo paso dice, tienen que calcular la media aritmética para cada año. Su media aritmética para cada año. Su media aritmética para el 2015. Su media aritmética para el 2016. Su media aritmética para el 2017. Y así. Entonces, ¿qué es la media aritmética? Ya saben, es la sumatoria de los valores
de ese año sobre el total de datos que tengan. Entonces, ahí ponemos, abrimos una nueva columna, media aritmética. Para el 2015 sumamos 423 más 372 dividido entre 2, 397. Su promedio, ya está. Para el siguiente año, 336 más 468 más 387 más 309 dividido entre los 4 datos que hay ese año, su promedio 375. Para el siguiente año van sumando 264 más 399 más 408 más 396, dividido entre el total de datos que son 4, su promedio 367. Para el siguiente año van sumando igual los 4, dividido entre 4, 521. En el último periodo hay 2 datos, 516 más 671, dividido entre 2, 585. Ya están los promedios, ya está el segundo paso. Su formulita ya están aplicando directo. Ahora, abren otra vez primera columna, segunda, tercera, cuarta, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. ¿Qué es lo que van a hacer? Fíjense su formulita. Y están dividiendo sobre su media y le están multiplicando por 100. El valor de Y, 423 en este caso, para el 2015, el primer valor es en el tercer trimestre. 423 dividido entre su promedio, entre 397, multiplicado por 100, 106. De ahí está saliendo. Eso es lo que estamos anotando. Para el siguiente periodo, 372 dividido entre 397 multiplicado por 100, 94. Solamente hay 2 datos en el primer año, ¿no? De los datos no hay, quiere decir, no hay datos. No había datos, además, en la empresa empezó el tercer trimestre. Para el siguiente, a partir del primer trimestre van calculando. 361 dividido entre su promedio, 375 por 100, 90. El siguiente dato, 468 sobre su promedio, 375 dividido entre 100. ¿Cuál estamos haciendo? Sí, 125. 125, ¿no? El tercer trimestre, 387 dividido entre su promedio, 375 por 100, 103. Nos falta el cuarto trimestre, 309 dividido entre su promedio, 375 por 100, 82. Todo el tiempo tienen que ir mirando su formulita si se olvidan. Y sobre la media está diciendo. Al siguiente año, 264, su promedio sobre 367 multiplicado por 100, 72. El siguiente dato, al segundo trimestre, 399 sobre su media, 367 por 100, 109. 408 el tercer trimestre sobre su media aritmética de ese año, 367 por 100, 111. El cuarto trimestre, 396 sobre su media aritmética, 367 multiplicado por 100, 108. Y así van rellenando todo lo que falta, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, otra vez queremos calcular su media estacional, su media promedio tienen que calcular para cada periodo. De los datos que han calculado en porcentaje, entonces calculamos su promedio. Para el primer trimestre están sumando 90 más 72 más 75 más 87, son 4 datos dividido entre 4 de 81. Para el segundo trimestre, 125 más 109 más 116 más 113, dividido entre los 4 datos que hay, 116 su promedio estacional. Esa barrita que tienen ahí arriba, siempre tienen que pensar como la media aritmética. El tercer trimestre estamos sumando 106 más 103 más 111 más 111, dividido entre 4 datos que hay, 108. El cuarto trimestre, 94, 82, 108 más 98, dividido entre 4 datos, 96. Ahora Da lo mismo, listen. Tenemos que sumar. Da casi lo mismo, ¿no? Tenemos que sumar esa variación, todas las columnas, para ver si suma los 400. 81 más 116 más 108 más 196 da 401, se pasó con 1. No importa, por 1 no van a hacer el ajuste, ¿no? Está bien.
Si es Licenciado, en el anterior creo que daba 401 con tantos decimales. ya, lo corrigen, no hay problema. Yo lo voy a volver a corregir de todas maneras para pasárselos en el Classroom. Si está 399, si está 401, no hacen el ajuste, no hacen el ajuste. Hasta 398 podemos aceptar. Si ya es debajo de 398, 397, hacen el ajuste, hacen el ajuste. Entonces, otra vez, de todo este procedimiento del método, solo nos interesa esta última fila. ¿Qué está diciendo? Todos los años en esa empresa, cuando llegue el primer trimestre, cuando llegue enero, febrero, marzo, sus ventas disminuyen un 19%, quiere decir, ¿no es cierto? Todos los años en esa empresa, cuando llega abril, mayo, junio, sus ventas aumentan un 16%. Todos los años en esa empresa, cuando llega julio, agosto, septiembre, sus ventas se incrementan un 8%. Todos los años, cuando llega el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, sus ventas disminuyen un 4%. Y esto es lo que vamos copiando en la tablita, ¿no? Este es para el segundo método. Vamos anotando todos los primer trimestres, 81, 81, 81, 81. Todos los segundo trimestres, 116, 116, 116, 116. Todos los tercer trimestres, 96, 108, 108, 108, 108. Ya no hay ahí tercer trimestre. Todos los cuartos trimestres, 96, 96, 96, 96. ¿No? Eso es lo que se anota. ¿Está bien? Ya tenemos de las series cronológicas, ya tenemos la segunda parte del modelo. Ya tenemos ese. Entonces, ustedes hasta ahí. La próxima clase terminamos con C y con I. Ustedes ahora lleguen hasta la variación estacional, tienen actividades para que vayan practicando. Si van haciendo paso a paso, no van a tener problema en el examen. No lo copié, lo voy a terminar de hacer, se los envío al final. ¿Qué hora? Hasta la 1 lo van a tener, hasta la 1. ¿Ya? Hasta la 1. Ahorita mismo me pongo a hacer. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Lisan, yo le puedo hacer una pregunta del anterior tema, o sea, ¿Sí? lo comenzamos el jueves. Sí, sí. Nos da 3 fórmulas para que reemplacemos con el formulario. Y en la segunda fórmula nos dan la variable de A y la variable de B. Pero al momento de reemplazarlo en la diapositiva que nos han mandado, le aumenta igual la variable C. Y ahí es donde me chipo un poco. Ahí está, este es el tema. Ahora sí. ¿Está bien? Regresión múltiple. Confirmen, por favor, ¿se ve o no se ve? Esta es la regresión múltiple. Sí, Listen, se ve. Ya. Ahora acá, ¿dónde es la duda? ¿Cuál es la duda que tienen? El alumno que está preguntando. Sí, Lisan, en la fórmula nos dio 3, ¿no? Sí. Si puede bajar un poquito más. La fórmula número 2 es mi duda. ¿La fórmula número 2? Sí, porque al momento de reemplazar con los valores que da la fórmula, perdón, el formulario, le aumenta el C igual. El C. Ajá, la variable C. Pero, a ver, la regresión múltiple es igual a A más BX2 más X3. Hay 3 incógnitas, tenemos que tener, las incógnitas son A, B, C. Tenemos 3 ecuaciones, dijimos. Hemos deducido el formulario. Ahí están las 3 ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. ¿Cómo van a resolver? Primero le van reemplazando lo que pide de la tabla sus datos. Hasta ahí solamente hemos ido poniendo las sumatorias. Ahora, para resolver el segundo paso, tienen que trabajar de 2 en 2, está diciendo. Copiamos la ecuación 1, la ecuación 2. Si alguien ha trabajado con la 1 y la 3, no hay problema. Si alguien trabaja con la 2, la 3, no hay ningún problema. Agarramos la 1 y la 2.
En la 1 y la 2 queremos eliminar A. Si queremos eliminar A, lo ponemos como un sistema. A tiene 6 y A tiene 27. Dividimos 27 entre 6 con signo negativo para multiplicar, para que se pueda eliminar. En eso consiste el método, estamos diciendo. Multiplicamos menos Sí, 4. dicen ya. ¿Ya? Ya entendí. Lo que pasa es que en la fórmula que usted, perdón, en lo que había mandado usted, faltaba un valor en la fórmula número 2. Y ahora ya, con lo que muestra en su pantalla, ya se ve bien. Ah, ¿ya está completo? Sí, en lo que Ah, mandó ya, no ya. estaba Cuando usted lo tenía, le faltaba la C, dice, ¿no? Sí, sí, tiene Sí, razón, yo lo corregí después. Sí, eso era. Le ya, agradezco. ya, está muy bien. Bueno,